Soy Jorge Granda, compositor, productor, músico, técnico de sonido, multiinstrumentista, toco varios instrumentos. La guitarra eléctrica es el instrumento que más tiempo llevo tocando en mi vida, pero también toco los teclados y el bajo eléctrico. Yo empecé a tocar la guitarra muy joven, tenía 15 años, y el piano a los 8, más o menos. Siempre con una visión creativa de la música, o sea, siempre con la idea de que la música era como un medio de expresión, no desde el lado del intérprete, sino desde el lado del compositor. Yo tengo ahora mismo 11 discos editados y 40 bandas sonoras más o menos hechas para cine independiente. Ahí entra de todo, cortometrajes, largometrajes, documentales, todo lo que he podido hacer hasta ahora. Algunos reconocimientos internacionales que me han venido como consecuencia de los discos que hice, de las bandas sonoras que produje. Algunos de los que más orgulloso me siento son del Jerry Goldsmith Award, que lo gané en 2019, y del Hollywood Music in Media, que fueron 2 nominaciones que tuve consecutivas. Pues bueno, yo estoy aquí en Laboral Centro de Arte, estoy en la segunda convocatoria de residencias artísticas de este año 2022. Estoy desarrollando un proyecto que se llama ECOS, que fundamentalmente tiene 3 líneas de investigación. Investigar sistemas analógicos de guitarra eléctrica, aunque aplicables a cualquier otro instrumento, producción de un disco y luego una fase también de documentación. Es decir, son 3 pilares. La primera parte, investigar; la segunda, producir; y la tercera, de alguna manera, pues también comunicar el conocimiento de lo que documentar, por así decirlo, ¿no? Documentar eso que se ha investigado y que se ha producido y que se pueda quedar. La idea fundamental del disco siempre fue un poco trabajar sobre la tecnología analógica. Es decir, no trabajo en digital más que para la grabación, a lo mejor, para grabar instrumentos, para grabar amplificadores y tal, pero siempre se pretendió que la tecnología analógica fuera la base de todo. La idea fundamental mía siempre ha sido utilizar la tecnología como una herramienta para sacar las emociones, para contar una historia. Entonces, siempre he pensado que la música debía estar entre la técnica y las ideas, es decir, que tiene que haber una técnica que lleve esa idea que yo tengo en la cabeza al intérprete, que en este caso de este proyecto soy yo, y luego tiene que haber unas ideas que son el motor un poco también de la creación. Y en este proyecto que se llama ECOS, pues se confluyen esas 2 cosas básicamente. Yo lo que más orgulloso me siento no es tanto de este proyecto, sino de lo que me ha llevado a este proyecto, básicamente. Porque este proyecto no empezó presentándome a una convocatoria de residencias, empezó con un disco anterior que se llamaba Visual Music, que fue un disco que yo empecé ya hace unos años y que pude presentar aquí al lado, a 30 metros, en NC248 Radio. Presenté como hace unos meses y a partir de ahí pues empezó una especie de colaboración donde hice varios homenajes, hice un tributo a Vangelis, presenté mi propio disco también, Visual Music, ahí en la radio, hice un montón de cosas. Y creo que de todas esas cosas que hice, pues surgió la idea de grabar un disco nuevo y grabarlo aquí, continuación de una primera residencia que hice hace 5 años que se llama The Next Frontier, que era una residencia de música electrónica que hice en el Laboratorio de Medios Audiovisuales. ECOS es un proyecto que, bueno, como comentaba, tiene mucho que ver con la tecnología analógica,
Y entonces yo cuando empecé el proyecto, que lo empecé fuera de aquí, de Laboral, ya empecé a trabajar, hice bocetos, dibujos, y esto empezó ya hace unos meses, me llamó mucho la atención que mientras hacía la cadena de efectos, iba escribiendo en un papel todos los pedales y todo cómo lo iba a conectar y cómo lo iba a hacer, siempre me llamó la atención que siempre había un pedal que se quedaba el último, que era el eco. Y hacía la cadena y siempre decía, pues mira, el eco lo pongo por delante del delay, lo pongo por detrás, siempre andaba ahí, al final siempre se quedaba el último. Y de tanto el eco, pues digo, pues voy a llamar al disco Ecos. Y se quedó así. Tengo mi propio sello discográfico, yo edito ahí todo y es desde la autoproducción y desde la independencia, que al final es lo que yo he hecho siempre. O sea, voy a editar el disco probablemente el año que viene, en marzo más o menos, marzo de 2023. Y a partir de ahí pues el disco empezará a coger altura, habrá que ver qué camino se toma, pero bueno, siempre me gusta pensar que las cosas se van a poder presentar y que se va a poder hacer algo que nos pueda también llamar la atención a todos, ¿no? Esa es un poco la idea. Yo quiero tener fe en que el disco va a salir, que va a salir al mundo, que se va a poder ver en alguna parte, ¿no? Y también la cultura es eso, al final, poder decir al mundo las inquietudes que tenemos, ¿no? Igual ese disco hoy no es conocido, pero dentro de 10 años pues hay un golpe, hay un azar de la fortuna y funciona bien. Yo de lo que más orgulloso me siento es de haber podido conectar todas esas ideas o momentos en tiempo-espacio, ¿no? Porque si no tienes tiempo y no tienes espacio tampoco puedes desarrollar nada. Entonces me siento orgulloso de haber conseguido poder estar aquí haciendo esto. Bueno, pues voy a explicar ahora mismo un poco la tecnología que he utilizado para grabar este disco. Tengo diferentes pedalboards, por un lado está esta, luego está esta y luego está esta. Tienen distintos sentidos, cada pedalera, son 25 pedales en total, creo. Y bueno, pues voy a explicar un poco la cadena que he hecho en concreto con esta pedalera, que es una BCB6, una pedalera de los años 80, que bueno, tuve que adaptar un poco a las circunstancias, ¿no?, que había. La PSM5 es este pedal de aquí, que es un poco lo necesario para poder rutear el resto. Es una pedalera de 1982, que incorpora en este caso pues son 2, 4, 6 pedales, o sea 5 más la Power Supply en Master Switch. Así que nada, voy a pasar a comentaros un poco la función de cada pedal. Pues vamos a empezar por la PSM5. Es un pedal de 1982 más o menos, estuvo en producción desde 1982 hasta 1999. Entre el 82 y el 91 estuvo fabricándose en Japón, luego en 91 Boss trasladó la producción hasta Taiwán y allí se fabricaría hasta el año 1999, es decir, lleva casi 23 años fuera de producción el pedal. Es un pedal realmente interesante porque tuvo mucho que ver con una cosa que era y es el loop de efectos, que permite, pues, digamos, crear un bucle con diferentes efectos, meter, sacar, en fin, crear una configuración de pedales. La PSM5 es un pedal que tiene dos funcionalidades, como Power Supply, alimentar, es decir, distribuye corriente eléctrica, y luego tiene la función de Master Switch, que es pulsamos aquí y el circuito se activa o se desconecta. En el momento que se activa, pues se va pasando la señal, ¿no?, desde el loop de efectos, desde el send, lo va enviando y va haciendo el recorrido. Con la luz roja se activa, con la luz verde se desconecta. El Compression Sustainer CS3 es un pedal que salió en 1986. Es un pedal que es la evolución del CS1, que salió en 1978. Es un pedal de compresión sustaneador, bueno, de sustain, básicamente. El CS1 salió en el CS78, que era un pedal también muy básico, solo llevaba control de ataque y nivel de salida. El CS3 tiene
tiene 4 potenciómetros, básicamente, el nivel de salida, que es el level, luego el tono, que básicamente es un recorte de frecuencias, es decir, si lo tenemos abajo del todo estaría, digamos, cortando las frecuencias agudas, y si lo subimos a tope, pues está haciendo también otra función de filtro, ¿no? Sería básicamente como un potenciómetro de una guitarra. Luego, como compresor, también tiene las funciones típicas, el ataque, es decir, es un medidor de tiempo, básicamente, desde que la señal se ataca, es decir, se da lo que llamamos el pugazo, ¿no? Hasta que suena. Con determinados estilos de música es interesante que suene el ataque, ¿no? Que suene la púa muy marcada, entonces el ataque es mayor, se puede nivelar, subir un poco. A mí siempre me gusta utilizar este pedal como una especie de, pues sí, de enhancer o de mejorador, por así decirlo, de la interpretación. El compresor es fundamental en ciertas líneas melódicas para interpretar mejor las cosas o para que suenen mejor. CS3 espero que aguante muchísimos años conmigo. El Boss AC3 Acoustic Simulator es un pedal que básicamente es un simulador de guitarra acústica. Es un pedal que se introdujo en el año 2005 por la compañía Boss y que ya venía de otro pedal que se llamó el AC2, que era, el concepto básicamente era el mismo, pero no tenía tecnología llamada COSM, que es un tipo de tecnología que Boss introdujo en los años 2000. En 1997, cuando sacó el AC2, tampoco tenía control de reverb el pedal, que esto también se incorporó con el AC3. No he tenido ocasión de ver si realmente existía el AC1, es algo que es para mí un misterio, nunca lo encontré, pero sí encontré una lógica que a mi forma de ver las cosas tiene un cierto sentido, y es que el primer producto que Boss sacó fue el Boss B100, que básicamente lo que hacía era convertir una guitarra acústica en eléctrica. Eso era un pedal que salió en el 74, que era realmente interesante en la época. Tenía pues eso, una entrada, una salida, y luego había un clip que se enganchaba en el cinturón y permitía a los guitarristas en aquella época tocar de esta forma, ¿no? Como pedal, el Acoustic Simulator yo lo entiendo como una evolución también, pues eso, 25 años más tarde o 23 años más tarde, de lo que fue aquel pedal, ¿no? Porque al final no deja de ser transformar una guitarra eléctrica en una acústica, era el proceso un poco contrario. El Acoustic Simulator tiene, digamos, varios potenciómetros. El primero de ellos es doble, es una reverberación que afecta a todo, y un nivel de salida, es decir, level y reverb. Luego tiene body y top, que son dos elementos de control del tipo de guitarra acústica, y el otro sería más acercándonos hacia el mástil, básicamente. Entonces son dos potenciómetros, al mínimo, al máximo, y regulamos un poco cada parte. Luego ya en el modo, podemos escoger entre 4 simuladores distintos de guitarra acústica. Podría ser un piezoeléctrico, básicamente, que esto se colocaría en el puente, una guitarra tipo jumbo o una acústica estándar, un enhance. Son modos distintos de utilizar el pedal, pero bueno, básicamente la fórmula de esto es intentar crear una guitarra acústica teniendo una guitarra eléctrica. Las salas de conciertos y los escenarios pues necesitaban pues de tener sonidos en el escenario rápido, y a veces no había tiempo a cambiar de guitarra. Entonces el Acoustic Simulator era una opción perfecta, ¿no? En un boom además de cantautores también que había en esa época, entre 97, 2005 también. Y el Acoustic Simulator es un pedal muy interesante. El Ibanez TS9, el Tube Screamer, es este pedal verde que está aquí. Lo he usado en un montón de discos, no solo en este. Creo que ya cuando saqué Muzak hace 11 o 12 años también lo había utilizado y lo usé en muchas bandas sonoras. Es probablemente el distorsionador que más me gusta de todos porque tiene una distorsión muy versátil y es un pedal, vamos, fabuloso. Es un pedal que salió en 1981 como una evolución, o aquí ya es un poco discutible, ¿no? Evolución o reemplazo. Lo cierto es que sí que de alguna manera fue el sucesor del TS-808,
8, que fue un pedal que salió un poco como respuesta al Overdrive 1, que salió en el 77. De hecho, el Overdrive 1 fue de los primeros pedales que tenía las famosas cajas estas, cualquier pedal Boss tiene este tipo de cajas. El TS-808 salió como respuesta al Overdrive 1, que era un pedal que básicamente era muy básico, solo tenía 2 controles, tenía el control de nivel y el nivel de distorsión. Le faltaba el tono, que ya lo incorporó el TS-808, y luego se lanzó por parte de Boss el Super Overdrive también. Yo creo que la distorsión por excelencia ha sido la que han sacado Boss e Ibanez. Los controles son muy básicos, realmente esto no tiene mucho. Es drive, que es el nivel de saturación, el tono, que es al igual que pasaba con el compresor, es básicamente un recorte de frecuencias. Claro, el tono es muy importante, para mí es muy importante, porque esto el Overdrive 1 no lo tenía. Al no tener control de tono, si no tienes aquí tono, te la juegas a lo que esté saliendo del amplificador. O sea, si no hay control de tono en el pedal, tiene que haber una buena ecualización en el ampli. Entonces, este fue el estándar que se quedó, y desde 1981 hasta hoy es el distorsionador que más he visto en los escenarios y para grabaciones. Yo siempre lo usé como estudio y demás. El primer pedal de Chorus que recuerdo haber tenido fue el Small Clone Electro Harmonix, en una época ya bastante pasada, hace 15 o 20 años, no me acuerdo más o menos, y era un pedal que utilizaba cuando tocaba en grupos. Me encantaba porque era un pedal súper sencillo, solo tenía un potenciómetro y era lo que había, creo que era el rate. El chorus viene de choir, de coro en inglés, ¿no? que básicamente es que el pedal genere múltiples copias de la señal con diferencias en la modulación y en el tono. Es decir, crea una copia de la señal sonora, la duplica, la desfasa y luego cambia un poco el tono. Entonces eso genera una sensación de que hay varias voces. El Chorus Ensemble 5 es un pedal que salió en 1991, 1975, fue el Roland Jazz Chorus 120. Daba 60 vatios por canal, amplificador estéreo, y ese fue el primer amplificador que tuvo el efecto Chorus. Luego, como fue un éxito, decidieron sacar el efecto del amplificador y ponerlo en una caja compacta, que en aquel momento no eran las cajas estas, eran cajas más grandes. Pesaba bastante y era un pedal, me parece muy interesante porque fue el primer pedal de Chorus que existió. Luego sacaron varias versiones más, el CE2 y el CE3, que estuvieron también bastante tiempo en desarrollo. En los años 80 salió en el 89 el Super Chorus también, que es otro pedal que sigue en producción, y bueno, básicamente pues desde entonces hasta ahora el que han seguido manteniendo ha sido el CE5, que es este que yo tengo, que es un Chorus estéreo. El level, nivel de salida, mínimo, máximo, controla la señal. Luego el ratio, que es la modulación, la velocidad de la modulación, a qué velocidad se produce la modulación de la copia de la señal. Luego el depth, que es, digamos, la amplitud de la señal. Y luego este en concreto lleva varios filtros. Lleva un corte en graves, que es el potenciómetro exterior. Entonces aquí si subo, si subo potencio graves con el exterior, y si bajo quito graves. Y en el interior, en el height, pues funciona un poco de igual manera, ¿no? Es un filtro, básicamente, de graves y agudos. Y bueno, los potenciómetros clásicos, rate, depth, level y un filtro. El chorus es un efecto que se ha usado millones de veces en grabaciones y en discos, y es un efecto, la verdad, muy bonito. El Boss RC1 Loop Station es este pedal que está aquí. Es un pedal que tengo ya desde hace algunos años. Lo utilizo a veces para ensayar o simplemente pues, bueno, como un juguete realmente, porque no
No es un pedal, yo nunca fui muy amigo de las Loop Station, la verdad. No es el pedal que más utilizo, pero bueno, reconozco que es un pedal que se usa mucho. Es un pedal que salió en 2014, como una evolución de, digamos, de algunos otros pedales que ha habido. El RC20, que creo que salió ya por finales de los 90, principios de los 2000, creo que fue 2001. Estábamos de alguna manera entrando en un mundo digitalizado. Entonces, bueno, en los escenarios las propuestas yo creo que eran cada vez más experimentales y el loopear y el que una persona grabase encima de bases en aquel momento tenía sentido. Y en 2001 fue cuando salió el primer pedal, el RC20, que tenía 5 minutos de grabación. Luego en 2003 salió el RC20 XL, que básicamente era lo mismo, con una diferencia que tenía, y era que tenía 16 minutos de grabación. Y luego ya en 2006 sacaron el RC2, que era un pedal más o menos como este. También fue la primera, el RC2 fue la primera versión que hubo en formato pedal de este efecto, ¿no? Que salió también tuvo una evolución, la RC3, que salió en 2011, hasta llegar a la RC1, que es esta de aquí. Yo es el pedal que más me gusta y el que utilizo de los que han sacado, porque tiene lo que se le pide a un pedal de este tipo, un control, que esto es la base, lo que grabamos, tiene dos modos, cuando esto está en azul, en rojo, es que está grabando al pulsar, y cuando está en verde está en modo reproducción. Es un pedal que es estéreo, tiene 2 entradas y 2 salidas. Esto está muy bien porque si venimos, por ejemplo, de una reverb o sencillamente pues bueno, queremos que el pedal entre en mono y salga en estéreo, pues tiene la posibilidad. Esta es la BCB6. Estos han sido los 6 pedales que he querido escoger. Podría haber escogido cualquiera de estos o cualquiera de otros, pero me parecía que estos eran los más interesantes, los más representativos de mirando hacia lo histórico, hacia el pasado y demás. Y realmente no tienen, visto a futuro, mucho margen de mejora, la verdad. Bueno, pues estoy en la última semana de grabación de mi disco Ecos. En este punto ya puedo dar una conclusión, y es que en base a la tecnología que he podido utilizar en este trabajo discográfico, que espero que salga a la luz en marzo de 2023, me quedan procesos por hacer, pero bueno, siempre hay que ir poco a poco y haciendo las cosas lo mejor que uno puede y sabe, ¿no? La conclusión que yo saco es que la tecnología analógica con la que he grabado este disco a mí me ha llevado, desde luego, a un nivel de producción superior. Creo que las cosas suenan mejor que en mi anterior disco. Este disco, que es el último, yo creo que va a sonar bastante mejor. Y eso es algo que en el anterior disco no había podido hacer. En Visual Music trabajé más desde el lado digital, con procesadores de señal digitalizados, como el Guitar Rig, y alguno otro que tengo por ahí también. El proyecto sigue siendo el mismo. En 15 años no he cambiado nada, sigo haciendo la música que hacía, pero bueno, creo que el haber trabajado con procesadores de señal analógicos me ha dado una posibilidad, y es trabajar directamente con la señal eléctrica. Sin desmerecer el digital, que también ha traído cosas buenísimas y muy cómodas, ¿no? También transportar esto en un avión es muy difícil, pero yo tengo multiefectos que son muy pequeños y los puedo llevar en una mochila. Mi anterior disco lo presenté así, lo llevaba en una mochila todo metido, era muy sencillo, muy fácil, no tenía que cargar con amplificadores como esos que pesan 25 kilos cada uno y necesito una furgoneta y a veces no la tengo. Y bueno, básicamente yo creo que la tecnología analógica es mejor, pero como mejores resultados se obtienen, creo que siempre es combinando el digital con el analógico, es decir, nada sustituye nada y hay que quedarse con lo que tenemos y aprovecharlo al máximo.